Entonces, ok, listos. Vamos entonces a nuestra prédica de hoy que se llama ¿Cómo crear? Si lo alcanzan a ver ahí, ¿cómo crear un ambiente de bendición? ¿Cómo crear un ambiente de bendición? ¿Cómo crear un ambiente de bendición? Resulta que cuando nosotros dejamos que la maldición gobierne en nuestras familias, quitemos este título, amor. Cuando nosotros dejamos que la maldición gobierne en nuestras familias, o sea, cuando el ambiente se pone con palabras fuertes, con actitudes horribles, cuando nosotros entramos en conductas incorrectas y traemos maldición a la casa, obviamente se empieza a dañar la obra del Señor, la unidad de la familia, se empieza a dañar el amor y se desgasta todo hasta el punto en que muchos matrimonios se acaban por eso, ¿no? Pero en Génesis capítulo 1, versículo 28 al 31, el Señor soltó cuando creó la familia, lo primero que hizo fue bendecirla. Yo entiendo con esto que generó un ambiente de bendición. ¿Leemos, Lucas? Si quieres. Vamos a leer lo que dice en Génesis 1:28. Dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así cumplió el sexto día. Aquí nos está hablando que Dios nos bendijo. Cuando Él creó al ser humano, lo bendijo. Y eso significa que Dios nos ha hecho seres de bendición. La única manera de poder generar un ambiente de bendición es entendiendo que nosotros somos bendición. No podemos generar un ambiente, por ejemplo, de amor si nosotros no somos amor. Entonces es muy importante entender eso que Dios ha soltado sobre nuestras vidas, que es la bendición. El poder de la bendición es lo que genera ambientes de bendición. Así es. ¿Por qué hablamos de un ambiente? Porque lo que yo entiendo que Dios hizo en su creación era no solamente hacer la cosa que estaba creando, sino alrededor de ella generar un ambiente. Si tú ves los días de la creación, amor, desde el primer día, los 3 primeros días Él creó como un escenario. Y luego en el día 4, entonces llenó lo que creó en el día 1. En el día 5 llenó lo que creó en el día 2. En el día 6 llenó lo que creó en el día 3. Y de esa forma los ambientes, digamos, donde podía subsistir la vida, mantuvieron la vida que se creó en ellos. Por ejemplo, los seres marítimos, los seres acuáticos, digamos, que fueron creados en el mar, tener un ambiente que los sustentaba. Claro. Los que fueron creados en la atmósfera, tener un ambiente que los sustentaba. El ser humano fue creado en el Edén, en un ambiente que lo sustentaba, y ese ambiente, como todos lo sabemos, pues era principalmente Dios, un ambiente de bendición. Entonces yo creo que en la casa pasa lo mismo. No es suficiente con tener hijos, con tener cosas. Es necesario generar un ambiente de bendición. Por eso queremos compartir contigo 4 tips, 4 consejos para que en tu casa siempre haya un ambiente de bendición. Yo creo que una de las cosas en las que, antes de empezar el primer punto, es entender la importancia de la familia. Cuando nosotros entendemos lo importante que es una familia, podemos tener la conciencia de generar ese ambiente de bendición. Entonces, el primer tip para generar ese ambiente bendecido es: bendice con tus palabras. El poder de las palabras. Dice en Proverbios 4:24: evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Y aquí nos está hablando de la necesidad de que todas las expresiones, las palabras, los comentarios, las cosas que se hablan en nuestra casa sean cosas de edificación, sean cosas que realmente levanten, cosas que den vida, cosas que nos hagan florecer, cosas que cuando las hablamos nos sentimos edificados, nos sentimos que
que nos levantamos, que realmente estamos generando crecimiento en medio de todos. Dice el pasaje, amor, evita las palabras corruptas y dice por el contrario, evita la expresión perversa y aléjate de las palabras corruptas. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Tú recuerdas cómo dice ese pasaje en la Reina Valera? ¿Te acuerdas o no? No, tranquila, no te distraigas con eso, Mari. ¿Lo puedes buscar fácil? Bueno, ¿cómo dice? Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Muy bien. Lo que estamos diciendo es esto. Yo creo que mi boca tiene la capacidad de generar ambientes, primero que todo, y segundo que todo tiene la capacidad de atraer el poder de Dios o el poder de las tinieblas. Mira nomás esto, amor. Si por ejemplo tú me dices algo, yo te digo, ay, pero tú sí eres bruta, ¿no? Solo con esa expresión dime si no, que ya se generó un ambiente medio satánico. O sea, ya es de ese momento, a ti se te sube algo y empieza un ambiente satánico. Y si tú y yo empezamos, ¿cómo así? ¡Qué bruta! Usted es más bruto porque usted se parece a no sé quién. Y usted, ¿qué le pasa si usted...? Y así empezamos con esa pelea y los hijos van a entrar en ese mismo ambiente. Y es normal después verlos peleando exactamente igual o diciéndose ofensas permanentemente o diciendo palabras agresivas. Y yo creo que por eso el escritor de Proverbios nos anima a que nos alejemos totalmente de esas palabras perversas porque dañan el ambiente y traen más bien es un ambiente de maldición. Lo triste es saber que en lo cotidiano de la vida esas palabras brotan de una manera tan fácil, ¿no? O sea, como que a veces tenemos más facilidad para hacer expresiones y cosas que realmente no bendicen nuestra vida. Y difícilmente estamos a veces diciendo cosas que realmente animan, levantan, edifican o fortalecen a los demás. Amor, y también el tema de, digamos, el versículo siguiente de Proverbios 18:21, que dice, la lengua puede traer vida o muerte. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Bueno, si no tienes tu YouVersion, busca en la Biblia normal, con que se oigan las paginitas, como era de rico en esos cultos donde uno decía, tal versículo, sí. Y la gente iba y buscaba, desde que empezamos a poner los versículos en la diapositiva o en el ya no primero suena. Era con retroproyector, ¿te acuerdas? Sí. Después, bueno, yo no sé si algún pastor lo haría con filminas, no creo, retroproyector, y después fue con los videobins. Y ahora con la pantalla de LED atrás y bueno, en fin, cada vez me imagino que será. Pero, y ahora que cada quien con su teléfono viendo los versículos, la gente ha perdido la idea de buscar en la Biblia, amor. Claro. Entonces es súper importante. Bueno, Proverbios 18:21, para los que están buscando, búscalo, dice así, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. O en la versión Reina Valera que dice comerán de los frutos de ella. Entonces esta palabra, que obviamente hay que verla con equilibrio, quiere decir que por ejemplo, si yo digo una cosa incorrecta me matan. O sea, si yo me pongo a insultar a alguien en un carro y la persona se puede bajar y matarme. O sea, en la vida está, en mi lengua está la vida y la muerte, está el poder de la vida y la muerte. Pero también lo pensaba, amor, desde el punto de vista de lo que le decimos, por ejemplo, a los demás miembros de la familia, en expresiones a veces de maldición sin darnos cuenta, como por ejemplo, usted sí es, pero cerrado para las matemáticas. Usted, mejor dicho, es ignorante como usted solo, ¿no? No tiene 3 dedos de frente. ¿Usted no tiene 3 dedos de frente o qué? A usted sí, mejor dicho, en la repartición de cerebros le fue muy mal. Usted estaba de último en la fila. Cuando llegó adelante a la fila, ¿le dijeron que se habían acabado o qué? Ese tipo de palabras, ¿cómo dañan a una persona? O sea, le hacen creer algo. Y es que yo no sé cómo funciona exactamente el asunto, pero creo que es como aquí en el inconsciente, amor, cuando uno se declara algo a sí mismo o se lo dice a otras personas, las personas muchas veces lo creen, lo guardan acá y de ahí en adelante operan bajo eso. Yo les he contado a ustedes aquella empleada del servicio ¿te acuerdas la que me dijo? Se me metía al cuarto cuando yo me estaba vistiendo, yo era adolescente, y me decía,
yo le decía, aquí no se meta a mi cuarto cuando me estoy vistiendo. Yo creo que ya se los conté. Ya se los saben de memoria. Todo lo he contado, amor, todo lo he contado en la iglesia. Pero se me metía al cuarto cuando yo me estaba vistiendo y yo le decía que no se me meta al cuarto cuando... Y un día me dijo, para lo que hay que ver. Y yo de ahí en adelante me quedé con eso así grabado en el corazón, para lo que hay que ver. Claro. Uno se siente, ¿no? O por ejemplo, aquella vez que un profesor le dijo a uno, usted es un bruto para las matemáticas, cerrado para las matemáticas, cerrado para tal cosa, y uno se lo cree y de ahí no lo saca, es como una cadena que te enlaza. Claro. Ahora, si los papás son los que dicen estas palabras, amor, si los papás marcan a sus hijos, prostituta, y eso que no se lo dicen con esa palabra bonita, se lo dicen con la palabra de 4 letras más fea. Yo he oído mamás cristianas que les han dicho así a sus hijas, amor. Lo que pasa es que a veces como padres no entendemos el poder que nosotros tenemos para marcar la vida de nuestros hijos, para marcar ese camino, para marcar la mente, porque finalmente Dios nos creó para que nosotros diéramos vida, fuéramos dadores de vida, no solamente en lo físico, sino también con nuestra boca, como decía este versículo. Entonces, realmente las cosas que nosotros decimos van a marcar la mente y la vida, el camino de nuestros hijos. Ellos van a crecer creyendo las cosas que les decimos. Y pues Dios nos creó así, con la capacidad de creer lo que nuestros padres dicen de nosotros. Entonces, en vez de generar un ambiente de bendición, estamos creando ese ambiente maligno que va a ser el que nos va a hacer caminar realmente donde Dios no quiere que nosotros caminemos. El ambiente maligno daña las plantas. Exacto. Ahora, entonces positivamente, veámoslo positivamente, ¿cómo hacer positivamente el asunto? Entonces, por ejemplo, hable sobre su familia palabras bonitas y exalte, por ejemplo, las cosas buenas. No solamente esté pendiente de hablar lo malo, hable las cosas buenas. Oye, ¿cómo te quedó lindo ese dibujo? Tú eres un artista. A mí, por ejemplo, con mis hijas, a mí me gusta de jugar así, les digo, ¿quién es la más linda de la casa? Entonces la otra me mira como, y tú eres la más bella de la casa. Y entonces la mamá me mira como, y digo, y tú eres la más hermosa de la casa. Para todas ahí. Entonces, a mí me gusta decir, oye, ¿cómo estás de linda esta mañana? Ana Sofía, tal cosa. Isabela, pero ¿cómo estás de bonita, mi amor? Estás muy bonita. ¿Cómo te quedó ese dibujo? O sea, no sé, a mí me gusta mucho. De pronto soy muy floripondio. No, pero como decimos, pero es bueno dar flores, ¿no? Es que ese tipo de palabras afirman nuestra vida, entonces es muy importante que nos afirmemos con las palabras, con las cosas lindas que nos decimos. A veces enfatizamos más las cosas malas y se nos olvida resaltar las cosas lindas. Exacto. Y esa tendencia horrible que tenemos de ver el punto negro en la pared, ¿no? Es una pared blanca, todo está blanco, pero el punto negro es lo que tenemos que resaltarle. ¿Y cómo te fue en tu trabajo del colegio? Mira cómo me quedó. Tiene todo perfecto, pero tiene un pequeño... Y le vamos directo al defecto. Y a veces eso desanima tanto, es tan fuerte. Entonces hay que aprender a crear un ambiente de bendición con nuestras palabras. Los esposos también, amor. Claro. Por ejemplo, los esposos, decirle a las esposas cosas lindas, sin mentir, ¿no? Pero cosas bellas. Las mujeres también decirle a sus esposos cosas lindas. Los hijos a los papás, porque a veces crecemos y como que ya nos desconectamos de nuestros padres y se nos olvida muchas veces también decirles a nuestros padres mayores el amor que les tenemos, el afecto, la gratitud, palabras de honra, recordarles constantemente las cosas lindas que depositaron en nosotros. Todas esas cosas edifican la familia. Muy bien, usted está revisándose cosas allá en su corazón, no se vaya a ir con la culpa, tampoco le diga, ve lo que yo te he dicho, sino usted revísese delante de Dios y empiece a tomar decisiones de cambio. En la medida en que vayamos hablando, vaya tomando decisiones de cambio para que la casa tenga un ambiente de bendición. Bueno, amor, el segundo punto, ¿qué dice? Bendice con el contacto físico. Sano. Sano. Porque el contacto físico a veces... Sí. No o sea, ese sano. sería el abuso físico. Estamos hablando de un contacto físico, obviamente el diseñado por Dios. ¿Tú qué piensas de esas personas que se besan con los hijos en la boca? No sé, yo pienso que han hecho estudios. O con los que se besan con las nietas. Ay, no. O con los nietos en la boca. Han hecho incluso estudios científicos donde dicen que los
padres que besan a sus hijos cuando son pequeños en la boca, estimula ciertas cosas que Dios diseñó exclusivamente, digamos, para el matrimonio. Entonces hacen vulnerables a sus hijos, aún para que ellos crezcan sin saber el límite, y los puede hacer muy vulnerables al abuso. Bueno, tú que estudiaste todo ese tema tan fuertemente allá en Argentina, el tema de restauración y todo el tema de quebranto sexual, amor, definamos un poco dónde comienza a ser sano y dónde comienza a no ser sano el contacto físico. ¿Hasta dónde va? Bueno, tocaría empezar, digamos, viendo las cosas desde el momento en el que Dios nos creó. Dios nos creó, y un bebé cuando nace necesita recibir de su mamá primeramente ese contacto físico que va a hacerlo sentir amado, protegido, cuidado. Entonces un bebé necesita recibir de su mamá las caricias, el afecto, el abrazo, la alimentación, bueno, todas esas cosas que van fortaleciendo eso. En la medida en que el niño empieza a crecer, ya más o menos después de los 2 años de edad, necesita empezar a ser afirmado por su padre, es decir, tener mucho más contacto, mucha más cercanía con su papá, porque su papá es el que empieza a afirmar y a generar la identidad. Es muy importante, por ejemplo, los hombres varones, que con sus hijos varones tengan expresiones de afecto, de abrazos, de besos, de cosas que son necesarias para afirmar su identidad, porque desafortunadamente en esta ausencia que hay hoy en día de padres, o de pronto el machismo que hay, en que no muestra ni manifiesta mucho el afecto con caricias, con contacto, con tocar, entonces hace que cuando el niño crezca, ya sea un adolescente o sea más grande, va a empezar a buscar esas caricias, ese amor, ese afecto en otros hombres, y va a terminar como sexualizando eso, o sea, como hipersexualizando eso, y termina confundiendo una necesidad o una carencia que tuvo cuando niño en algo ya sexual, que va a terminar desviando su identidad. Esta puede ser una de las muchas causas por las cuales hoy en día vemos tanta homosexualidad. Amor, pero entonces el punto, digamos, de la raya está en donde deja de ser, donde comienza a ser sexual, es como el punto. ¿Cómo la la raya, pregunta? o sea, hasta donde ¿El el límite? contacto es sano, el límite es ¿cuál? ¿Hasta donde comienza a ser sexual? Sí, claro, hasta cuando ya el tema pasa, digamos, el tema sexual, ya toques inapropiados, toques en partes genitales, abrazos donde ya está teniendo un contacto sexual, pues que inicia, por ejemplo, algo sexual, o que tiene ya un límite que se pasa. Pero es necesario que nosotros como padres manifestemos a nuestros hijos desde pequeños el afecto a través de caricias normales, de besos, de toques, de contacto con la mirada. A veces ni siquiera tenemos contacto en mirarnos, y hoy en día con tantos dispositivos, con estos dispositivos, ¿cómo se llama? Electrónicos. Entonces no generamos este contacto, el contacto visual, que también es tan importante. Por ejemplo, hoy los bebés están creciendo muchas veces sin que sus mamás o sus papás los miren a los ojos. Entonces siempre están los padres acá y como hablándole a los niños, y esto va a generar después de un tiempo muchos problemas. Bueno, amor, estos 2 pasajes que escogimos acá son pasajes en donde la bendición estuvo, digámoslo así, acompañada de un contacto físico, y por eso los escogimos, ¿no? El primero de ellos fue en Marcos capítulo 10, el versículo famosísimo, en que Jesús dijo, bueno, leamos el pasaje, dice: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara. ¿Notas? Para que los tocara y los bendijera. ¿Notas cómo está conectada el toque sano con la bendición? Pero los discípulos regañaban a los padres por molestarlo. No molesten al Señor. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él.
Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, mira cómo los tocó sanamente, no se puso a consentirles, no sé, otras cosas, sino les puso la mano sobre la cabeza y los bendijo y los despidió, ¿no es verdad? Entonces, nota cómo la bendición también a veces está relacionada con el contacto físico. Otro ejemplo lindo en Génesis 48, del 9 al 10, amor. Dice, sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Entonces nota cómo ahí también tenemos una relación entre el toque físico sano, saludable, y el abuelito que estaba bendiciendo a sus nietos. Y él no veía nada, o sea, él no veía nada, entonces dijo, acércamelos, y empezó a tocarlos, a identificarlos y a bendecirlos con sus manos. Dice que los abrazó y los besó, ¿no? Los abrazó y los besó y los bendijo de esta manera. Entonces, qué importante es el toque físico sano, como tú decías, amor, para afianzar la identidad, para expresar el cariño, en fin, para muchas cosas. Recordé ahorita mientras hablabas, nuestra última hija fue una niña prematura y eso me hizo recordar un poco ese tiempo en que tuvimos que cangurearla. Y cómo es de importante ese contacto físico, el solo hecho de mantener a tu hijo piel a piel, en ese contacto de sus primeros momentos de vida, sus primeros días de vida, es tan importante porque va ganando peso solamente por el hecho de estar bajo el contacto físico. Y yo recuerdo que cuando Ana Sofía nació, yo pude ver manifiesta, digamos en ese tiempo manifiesto, esa cercanía de uno de padre tan profunda con un hijo. Me hacía pensar mucho en esa cercanía que Dios tiene también con nosotros, de protegernos, de cuidarnos, de amarnos hasta que nos ve crecer. Entonces creo que Dios quiere que nosotros podamos hacer lo mismo con nuestros hijos, que podamos expresarles el abrazo, el calor, todo para verlos crecer de una manera saludable. Muy bien, amor. El tercer tip, no sé si les está sirviendo lo que les estamos compartiendo. Hemos dicho hasta este momento dos cosas. Primera, que debemos bendecir con las palabras, y dos, que debemos bendecir acompañado también de cierto contacto físico saludable, contacto físico sano. Muy bien, amor, ¿qué dice el tercer punto? Bendice en momentos importantes. Entonces aquí es la importancia de que hay ciertas etapas o ciertos momentos de nuestra vida que es tan importante la bendición. Dios creo que muestra en muchos momentos de la palabra momentos que marcaron la vida de las personas donde declaró bendición y esa bendición trajo resultados, trajo consecuencias positivas. Entonces todos nosotros como seres humanos necesitamos momentos importantes, momentos puntuales para desatar bendición. Bendición es hablar bien, es desear que las cosas, digamos, se produzcan de una manera que va a traer beneficios no solamente emocionales, sino también en todas las áreas. Qué lindo es poder crecer bendecidos. Creo que de pronto algunos de nosotros tuvimos que crecer, de pronto no con momentos tan puntualmente bendecidos, pero cuando tenemos más claridad en las cosas de Dios, creo que es importante empezarlos a hacer realidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de bendecir a nuestros hijos en momentos importantes y vemos que eso ha marcado sus vidas. A veces no es fácil hacerlo, porque cuando uno es niño obviamente hay cosas que le parecen como claro, aburridas que pasen, como hartas. Yo recuerdo mucho una familia que yo conocí cuando era adolescente, era una familia muy grande y yo estaba en plena adolescencia, pero recuerdo así mucho, me quedó muy grabado ese momento. Tú sigues en plena adolescencia. Y fue que esa niña se desarrolló, ellos venían de otro país, estaban hospedados en la iglesia en ese tiempo, unos días, y recuerdo que la niña se desarrolló en esos días que estaba ahí. ¿Cómo les puedo decir que yo supe?
porque me acuerdo que lo publicaron, nos dijeron que iban a hacer una fiesta especial porque la niña se había desarrollado. Y pues como yo no había crecido en ese ambiente, nunca me habían hablado, digamos, de ser bendecida en ese momento. ¿Te asombró eso? Claro, me parecía como qué pena que tengan que decir que uno se desarrolló y que todo el mundo lo sepa, ¿no? Pero ahora que hemos entendido ya la importancia de marcar esos momentos de la vida, entonces nos propusimos con Lucho algo y fue, desde que nuestros hijos estén pequeños, vamos a irlos llevando, hablándoles que el día que se desarrollen vamos a bendecirlos, para que no sea obviamente como la sorpresa del momento, sino para que sea una parte natural de su vida. Y los bendijimos, ¿no? Y los bendijimos. A solas. Claro, a solas. No lo hemos publicado. No hicimos ceremonia con todo el mundo ni nada, excepto con Mateo. Con Mateo hicimos una reunión con todos sus primos y lo bendijimos delante de los primos y todos decían, ¿pero por qué lo está bendiciendo? No, es que él ya es un hombre en la casa y tal, pero ¿de qué hablan? Entonces todos se quedaron como mirándole y empezaron a burlarse y de todo. Fue un momento incómodo.com, pero él lo marcó. Yo creo que lo marcó. ¿Sí? A los demás, digamos, no. Los hemos bendecido no más privadamente. Pero son momentos lindos, momentos que marcan. Hagamos cosas un recuento de los momentos en que sí o sí debería haber una bendición, por ejemplo, de los padres. Por ejemplo, cuando te enteras que está embarazada, ahí debería haber una bendición. Claro. Ojalá en el momento de engendrar uno debería bendecir, pero pues uno nunca sabe cuándo engendró. Pero sí, tan pronto te enteras que está embarazada, en el vientre hay que bendecir. Claro. Sería súper clave bendecir ahí. Tan pronto nace, la presentación del bebé, dice aquí que 8 días después del nacimiento de Jesús, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús y lo bendijeron con su nombre. El nombre fue una bendición. El nombre que había dado el ángel, aún antes de que el niño fuera concebido. Llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de su niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo en el templo, y esto tiene que presentarlo al Señor, perdón, y esto es claramente una bendición. O sea, el niño nace y hay que bendecirlo, hay que bendecirlo inmediatamente. Fíjate, por ejemplo, en Génesis 27:38, amor, el famoso caso ese donde dice, donde te acuerdas que Saúl le clamaba a su papá, no tienes otra bendición para mí, padre mío, bendíceme también a mí. Ustedes saben la historia. Cuando le había robado Jacob se robó la bendición, se hizo pasar por Esaú, vino, el papá lo bendijo. Y cuando llegó el otro y dijo, yo soy Esaú, dijo, no, yo ya bendije a Esaú. No, te engañaron, ese no era. Y no tienes otra bendición para mí. O sea, cómo era importante la bendición, porque determinaba la herencia, determinaba la primogenitura, determinaba quién de los dos iba a quedar al frente de todo el patriarcado que había en aquel tiempo. Y pues la bendición en esos casos, amor, es súper importante. Por ejemplo, cuando el niño, en el engendramiento, cuando el niño nace, cuando por ejemplo cambia. Yo digo que cada vez que hay un cambio debería haber una bendición. Cada vez que un niño tiene un cambio, una bendición. Por ejemplo, el primer día que va al colegio, bendecirlo, es todo un cambio en su vida. Entonces ese día sería lindo hacer un alto y bendecirlo. Por ejemplo, cuando el niño, dime qué más momentos piensas tú. Por ejemplo, en el momento cuando empieza una relación sentimental con alguien, es importante también bendecirlo. Cuando se casan, en el momento de un matrimonio, cuando por ejemplo logran cuando tienen un logro académico, cuando cambian de etapa, por ejemplo, de ser preescolares a escolares, o de escolares a adolescentes, o de adolescentes a jóvenes, cuando se gradúan de la universidad, hay que bendecirlos. Bendecirlos es expresar, como dijimos ahorita, palabras que marcan ese destino, palabras que lo llevan a cumplir con su propósito. A veces la gente ni siquiera sabe qué es bendecir y por eso no lo hace. Entonces es esas declaraciones que hacemos sobre la vida de nuestros hijos para que les vaya bien, para que venga inteligencia sobre sus vidas, para que tengan sabiduría, para que sepan escoger la persona correcta, para que tengan abundancia, para que sean buenos administradores. Todas esas cosas se deben declarar en los momentos en que cambian de etapa. Y qué lindo siente un hijo cuando es bendecido en esos cambios de su vida.
Es muy importante. A mí me ha causado mucha curiosidad, amor, dos momentos. Las presentaciones de los bebés, que a propósito, Jonathan me pregunta que si vamos a volver a hacer presentaciones en forma virtual, y estamos pensando hacer un Zoom donde estemos los que van a presentar bebés y hacer la presentación ahí, porque en este tiempo, mientras no se pueda de otra forma, estamos mirando a ver cómo avanzamos, y si seguimos así como tan virtuales, solamente nos toca hacer un Zoom y hacer ahí las presentaciones, pendiente pues para la fecha. Pero estaba meditando, amor, sobre estos temas, y a veces veo a los papás, por ejemplo, bendiciendo a sus hijos. Y es como tan normal que el papá dice, no, ella es la que lo va a bendecir, y la mamá saca un cartapacio de cosas y empieza a decir, y entonces, ¿qué hijo? Y cuando naciste y te engendramos y todo, y que son cosas súper lindas. Pero los papás casi no saben bendecir. A mí me asombra que los hombres, varones, no sé, somos cortos de palabras o lo que sea, pero ella al menos escribe algo. Escribe 50 cosas que esperas que tu hijo sea, y se las dices. Espero que seas un gran hombre, que seas un gran esposo, que cuando crezcas tengas no sé qué. Escríbelas así, 50 cosas que deseas sobre tu hijo, y bendícelo de esa forma. Así seas malo de palabra, pues escríbelas y bendícelo. Y lo mismo en los matrimonios. ¿Has visto cuando los papás tienen que bendecir a los hijos? Yo he visto papás que empiezan, buenas tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos a este matrimonio, bienvenidos a este momento, muchas gracias por venir, gracias por asistir. Yo he sido un gran empresario desde hace años y tengo muchos títulos, muchos estudios, porque soy un gran hombre. Y tengo entonces el honor hoy de bendecir a mi hijo. Entonces te bendigo, hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tipo dijo de todo menos bendecirlo, ¿sí? Yo digo, aprovecha el tiempo. Hijo, yo deseo que seas un gran esposo, que cuando ella esté triste tú la consueles, que la levantes siempre, que seas ese hombre luchador, que prosperes mucho en tus negocios, que puedas ser el dueño de los bancos de Latinoamérica, que tú prestes y nadie te preste. Te bendigo para que siempre tengas provisión para tu casa. Te bendigo para que tu simiente dé muchos hijos hermosos y llenes mi casa de nietos. Te bendigo para que tengas 500 nietos. Bueno, está bien, 2 nietos al menos. Te bendigo para que no cambies a los nietos por los perros ni los gatos. Te bendigo. O sea, suéltale una bendición de verdad. En el matrimonio, cuando se gradúa de profesional, en el matrimonio, es decir, hay muchos momentos, y hay momento para que los hijos bendigan a los padres en la vejez. Esa es otra cosa que también es buena, aunque obviamente la bendición siempre viene de los mayores a los menores. Pero qué lindo también bendecir con agradecimiento. Saca a tu abuelita un día, a tu mamá, y ve y le dices, gracias por tanta cosa, te bendigo, estoy feliz, A mí cómo me sirvió la bendición de mi papá. Ya mi papá, cuando se convirtió, me empezó a bendecir. Claro. Para mí ha sido una gran bendición. A veces yo pienso que la falta a veces de los hombres de bendecir es porque realmente nunca recibieron de su padre natural palabras así. Entonces eso, obviamente, como es un tema también aprendido, dificulta, pero por eso nosotros tenemos que ir al Señor cuando ya lo conocemos y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que recibamos de Él esa paternidad para que nosotros podamos transmitirle esa paternidad a nuestros hijos. Es muy importante que los padres, especialmente los hombres que están ahí escuchando y de pronto les cuesta trabajo hacerlo, rompan ese círculo vicioso, rompan esa barrera que se ha levantado y lo empiecen a declarar y decir. Y la mejor forma de aprender a bendecir, obviamente, es yendo a la palabra y viendo todas las bendiciones que Dios ha declarado sobre nosotros. Amor, mira, Elsa Hurtado está ahí en este momento en el chat de no sé cuál Facebook, si el mío o del de la iglesia, no sé cuál es este. Dice así, quiero pedir un favor de corazón, oración por mi hija que hoy cumple 30 años y va a presentar su proyecto de grado para obtener el título de ingeniería de sonido. Entonces aprovechemos este momento y la bendecimos así en vivo y en directo, y este es el momento en que hay que bendecirla. Tú misma coloca tu mano sobre tu hija y la bendices, y decimos sobre la vida de, ¿cómo se llama la hija? La hija de Elsa. Oh, no está el nombre de la hija. Bueno, sobre tu hija Elsa, la bendecimos en el nombre de Jesús para que sea una gran ingeniera de sonido, para que desde el sonido sea una profeta que haga el sonar mejor todo.
La Se abren bendecimos las para que puertas de tenga trabajo en el nombre de claridad Jesús. de cómo hacer sonido en forma súper profesional, que se convierta muy famosa en su ingeniería de sonido y que le provea al Señor muchos lugares de trabajo, que se pueda graduar, que pueda tener amor, misericordia sobre su vida, Así en es. el nombre de Jesús. Y por los 30 años también, ¿no? Ajá. Muy bien. Doble bendición por graduarse y por cumplir esta edad. Ok. Bueno, amor, entonces fíjate lo importante de lo que estamos viendo, porque yo pienso que hemos perdido muchas oportunidades de bendecir a nuestros hijos, de bendecir a los nuestros, y eso hace que no crezcan como en una dimensión más plena, como que les hace falta algo, y hay que generar ambientes de bendición. Entonces hemos dicho 3 cosas hasta este momento. Primera, bendice con tus palabras. Segunda, Bendice con contacto físico sano. y tercera, bendice en momentos especiales. O sea, bendice todo el tiempo. Ojalá bendijeras Claro, a la todos los salida, días. a la entrada, a la llegada. Bendición, 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 bendición. Eso me gusta de Venezuela, amor. En Venezuela los chicos le dicen al papá: bendición, papá, que Dios te bendiga, hijo. ¿Has oído eso? Que se saludan así: bendición, mamá, que Dios te bendiga, mi hijo. Lo importante es que no se vuelva un tema ahí de rutinario y no realmente consentido. Pero sí verdad. es lindo. Pero es una costumbre que me gusta de Venezuela, amor. Me gusta mucho esa costumbre de Venezuela. Bueno, amor, ¿cuál es el cuarto y último punto? Porque ya, se nos fueron el tiempo, gordita. Son las 10 de la noche. El punto más La importante gente lo vamos a hacer rápido. A ver, yo quiero saber si ya se nos están durmiendo, o por favor llénenos los chats no sé, denle un aplauso al Señor a través del chat, llénenlo por favor de ¿cómo se llaman esos? De guyuguyus, ¿cómo Corazones. se llaman? ¿Cómo se llaman esos? Emoticones, Emoticones. denme un 7, no sé, hagan algo para saber que están todavía despiertos y seguimos con el cuarto punto, y si no, vamos cerrando de una vez, ¿no? No, pero este No, punto, vamos con ese así punto. sea para los que queden, este punto es el más Mira, amor. importante de todos. Ah, sí, sigue. Bueno, este punto dice: bendice viviendo en altar familiar. Esto significa, obviamente, queríamos poner este punto de primeras, pero lo estamos poniendo de últimas para que cierre todo lo anterior, porque lo que este punto nos quiere manifestar realmente es la importancia de vivir en adoración. Es hacer a Dios el centro de nuestra familia. Nosotros no podemos generar un ambiente de bendición si no tenemos al que bendice en nuestra vida, si no tenemos al que bendice en el centro de nuestra casa, si no tenemos sus principios, sus mandamientos, las cosas que a Dios le agradan, si no las hacemos parte de nuestra vida. Entonces es muy importante entender que vamos a generar ambientes de bendición si realmente Dios es el centro de nuestra familia. Mira, Molus Estela dijo algo que me gustó. Dice: ¿quién se duerme con tremenda prédica? Gloria a Dios, eso es bendecir. ¿Viste lo poderoso que es la bendición? Me llegó. Amén. Me llegó. Mira toda la gente que está aplaudiendo y diciendo: despiertos, firmes. Los de Facebook, a ver cómo andamos, ¿despiertos o dormidos? Estos de Facebook acá, mi amor, están súper despiertos, mira. Atentos, Sí, gloria a Dios. atentos. Y los de mi Facebook como que sí están como dormidos, gordis. No, los de mi Facebook no reaccionan, gordita. Creo que Ay, ese ahorita, Facebook- mira, hay un punto que debemos aclarar ahorita. ¿Cuál, linda? Cuando es una madre soltera y el hijo es varón, ¿cómo se puede sustituir ese rol? Wow, En la bendición de Dios. ¿quieres decirlo Ahorita de lo una vez? podemos decir. Bueno, ¿estabas en qué, amor? Te interrumpí. En la importancia de que Dios sea el centro de nuestra casa, porque finalmente la bendición va a fluir de Dios. Entonces es muy importante, de verdad, no solamente tener a Dios como el mueble ahí en el momento en que lo necesitamos, sino que realmente nuestras familias, y sobre todo nuestras familias cristianas, manifestemos que Dios realmente es el que reina en nuestra casa, y que nuestras casas son altares de adoración, altares donde desde los papás hacia los hijos somos obedientes, amamos a Dios, donde se ve que estudiamos la palabra, donde se ve que hemos establecido esa prioridad, donde hay adoración también para el Señor, donde pues todo ese ambiente se genera permanentemente. El pasaje que pusimos ahí, My Love, es Génesis 8 del 14 al 22 y describe lo que pasó tan pronto Noé se bajó del arca. Iba a decir Moisés.
Uy, Cuando Noé se bajó del arca, lo primero que hizo fue hacer un altar al Señor con toda su familia. O sea, reunió a sus hijos, reunió a las esposas de sus hijos, reunió a su esposa, los convocó y juntos hicieron un altar. De allí nace el nombre altar familiar. Altar familiar nace de este cuadro. Y entre las cosas que Noé hizo varias. Palabra, oración, pero una de las cosas sacrificio. más importantes, consagración, ¿no? Sacrificio. Pero una de las cosas más importantes que hizo Noé, que está ahí en el pasaje, especialmente en el capítulo 9, versículos 1 en adelante, es bendecir a sus hijos en el altar. Bendecir a sus hijos en el altar. Dice, después bendijo Noé a sus hijos y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo, todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Y mira, una bendición parecida a la que el Señor le hizo a Adán y a Eva. ¿Te das cuenta, amor? Porque es un nuevo comenzar, Claro. un nuevo comenzar. O sea, en el altar familiar, que es una reunión, aunque nosotros estamos diciendo vivir en un altar familiar. Sí, no solo hacerlo. Pero esa reunión es súper clave, esa reunión es súper importante porque allí los padres y los hijos tienen una comunión especial, un tiempo de oración, de palabra, de consagración al Señor, de búsqueda juntos como familia. Es muy importante, mínimo una vez por semana sería importante hacerlo. Es importante enfatizar algo que tú dijiste ahorita, no es solamente hacer el altar familiar, porque yo pienso que dentro de los cristianos a veces hay tanta religiosidad que pareciera que nos volvemos cristianos cuando estamos reunidos haciendo el altar familiar. Y los otros días que no hacemos altar familiar, entonces no hay ese ambiente de bendición en la casa. Entonces es muy importante acompañar esas dos cosas y por eso vuelvo al punto que decía Lucho, lo hablamos como que es que sea un altar familiar. ¿Cómo era que decía? Se me perdió el punto. ¿Se te cerró YouVersion? Sí. Viviendo en altar familiar, o sea, Ya te abrí. permanentemente que sea el altar familiar, todo el tiempo conectados con Dios, pudiendo expresarle al Señor la gratitud, pudiendo compartir, pudiendo responder las preguntas que nuestros hijos hacen a veces de la palabra de Dios con toda la transparencia, con toda la tranquilidad, generando momentos en la mesa donde también el Señor es el centro de darle las gracias por las cosas que tenemos, donde permanentemente es una cultura de adoración en nuestra familia. Así es, amor. Quería mostrarle a la gente y para terminar, amorcito, ahí en YouVersion, mostrarles cómo quedó entonces este servicio en vivo. Ahí en YouVersion está así, míralo. Entonces en el computador se ve así. Aquí está la carátula, aquí podemos colocar links, por ejemplo, el tiempo con Dios, cómo crear un ambiente de bendición. Aquí está el link de Puente Largo. Las anotaciones y aquí tú puedes crear tus propias anotaciones de lo que quieras y aquí están los versículos, puedes ir tomando apuntes, ¿no es verdad? Esto reemplaza, amor, el informativo. Si te das cuenta, como no podemos imprimir el informativo, se lo llegar, por acá estamos haciendo el informativo y pronto vamos a irle metiendo más cosas, anuncios y todo eso. Están los versículos, mira, aquí repasemos, dice primero bendice con tus palabras, proverbios, trum, bendice con el contacto físico sano. Tú puedes ir haciendo todo esto tomando los apuntes. Tercero, bendice en momentos importantes, bendice viviendo en el altar familiar, el punto que estamos hablando ahora, amor. Y aquí terminamos con esta frase, dice, si el ambiente de la casa es de bendición, el esposo estará tranquilo, la esposa siempre estará segura, los hijos crecerán llenos de fe y de identidad. Eso es muy importante, les damos identidad en medio de un ambiente de bendición. La bendición le cierra puertas a la destrucción y acerca a las personas a Dios. Va a ser más fácil que se conviertan en un ambiente de bendición que en un ambiente de pelea, de maldición, de toda esa cuestión. Quiero terminar con este versículo en Números capítulo 6, 24 al 26, que dice así. Escúchalo porque te quiero bendecir con esta forma como bendecían los sacerdotes en tiempos de Aarón. Dice, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, una última cosita y es, hagan el altar familiar un momento bonito. No se pongan a pelear, no se pongan a obligar a los chinos. Corto, sustancioso, un momento que ellos recuerden para toda la vida, que no sea el momento de la pelea y toda esa cuestión, ¿no es verdad? Porque si no, es muy difícil, ¿no? Y háganlo también apropiado para las edades, que ellos puedan participar, que ellos puedan decir sus cosas, que puedan preguntar. No es el momento para regañarlos por las tareas que no hicieron, no es el momento para regañarlos por el mal olor, no es el momento para regañarlos porque no se bañaron o porque no arreglaron el cuarto, sino es el momento es para hablar cosas lindas de Dios sobre sus vidas. Entonces edifícalos bien bonito. Ok, te tengo una sorpresa. Mira, aquí en la última parte de la cosa de YouVersion, de la página de YouVersion, aquí hay una sorpresa, dice expandir. Aquí en el teléfono dice simplemente sorpresa, y si tú tocas la sorpresa, ahí te sale la sorpresa. ¿Te salió la sorpresa? Ey, tienes que ver esa sorpresita. Es algo que te dejamos con mucho cariño, ¿no? Ay, qué linda. ¿Alguien encontró la sorpresita? ¿Sí la encontraron o no? Espero que la hayan encontrado, mis amados hermanos. Bueno, amor, oremos por cada familia en esta noche. Vamos a orar. Oremos por esto que hemos estado dialogando sobre la importancia de generar, de construir en casa un ambiente de bendición. Este mes de junio, todo el mes, los miércoles, vamos a estar hablando así, consejos para fortalecer la familia. Entonces el primero es crear un ambiente de bendición. Dentro de 8 días, el próximo miércoles, otro consejo para fortalecer la familia. Yo sé que va a ser para ti de mucha bendición. Entonces, bendigamos, amor, oremos. Señor, en esta noche queremos darte gracias porque tu presencia está en nosotros. Queremos darte gracias porque tú nos bendijiste, Señor, desde el momento en que cada uno de nosotros fuimos concebidos. Cada uno hemos venido a esta tierra para cumplir un propósito específico, Señor. Queremos darte gracias porque a través de tu Hijo Jesús tenemos bendición, Señor, somos bendecidos. Y hoy quiero pedirte que tú nos ayudes, Señor, a generar esos ambientes de bendición, ambientes donde se produce vida en nuestras casas, Señor. Hoy queremos renunciar a todo aquello, Señor, que hemos establecido en nuestras familias, que le ha dado prioridad al enemigo, Señor, ambientes que no son tus ambientes, ambientes que van en contra de tu diseño. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir que nos des sabiduría como padres, Señor, para poder bendecir a nuestros hijos en todas las cosas que hablamos en esta noche. Perdónanos por los momentos en que no lo hemos hecho, Señor, o por pereza, o por negligencia, o por desconocimiento, por ignorancia, Señor. Queremos pedirte que a partir de esta enseñanza, si no lo hemos hecho así, Señor, tú nos permitas generar esos momentos, esos ambientes. Ayuda a romper, Señor, barreras, murallas que se han levantado, Señor. Ayúdanos que si hemos sido inexpresivos con nuestros hijos, empecemos, Señor, a hacerlo, en vez de responder con palabras hoscas, con actitudes negativas. Ayúdanos a ser generosos en las cosas, a darles un abrazo, a darles un beso, a animarlos, a levantarlos, a fortalecer, Señor, su identidad, lo que ellos son, a afirmarlos con palabras, Señor, a no solamente mirar lo negativo, sino lo positivo que hay en sus vidas, Señor. Gracias porque tú nos das nuevas oportunidades, porque tú quieres que en este tiempo en que estamos en cuarentena, más que nunca se fortalezca nuestra familia, Señor. Ayúdanos a generar lazos que hagan que se fortalezca, que podamos ser luz en el lugar donde estamos, que si a nuestro alrededor se están destruyendo las familias, Señor, en este tiempo de convivencia, en nosotros, Señor, por el contrario, se fortalezcan los lazos, se derriben todas las cosas, Señor, que hemos venido trayendo, que son cosas incorrectas. Ayuda a las mujeres que están solas, que en este tiempo, Señor, no han tenido el respaldo, Señor, de un hombre en la casa que afirme a sus hijos. Dales a ellas también la sabiduría. Tú las has bendecido para que ellas lo hagan también, Señor. Dales las estrategias, dales la forma, Señor, que ellas puedan bendecir los
orando, siendo sabias, aún haciendo como hacía María, Señor, cuando dice tu palabra que guardaba las cosas en su corazón, Señor, que podamos ser mujeres sabias, que traigamos bendición para nuestra casa. Gracias por esta noche, por las cosas que has hablado, por las cosas que veremos florecer, Señor, a partir de todas las cosas que vamos a hacer y vamos a seguir haciendo para ti. Bendecimos nuestras familias, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, los queremos mucho. No olviden que mañana, el día de mañana, estamos con el Jueves Retos, el viernes algo de alabanza especial. Estoy hablando con Isaías Andrade a ver si nos acompaña, una conversación con él, algo de guitarra, no tan alabanza, más conversado. Vamos a tener una conversación con él, de pronto les tengo alguna sorpresita por ahí. Y el sábado con la palabra de fe, que si es a las 6 de la tarde, y desde la semana entrante regreso al horario de las 6 de la tarde. Es que si a las 7 y a las 8, amor, daño los programas de la iglesia, porque todas las células, todos los ministerios son a las 7 o a las 8, entonces la gente se va a ver como una disyuntiva, ¿qué hago? En cambio, si hacemos la casa de oración a las 6, en punto de la tarde, a las 7 ya todo el mundo está libre para ir a su grupo de crecimiento, para ir a otra cosa, y la gente, ¿no? Las mamás que alimentan a sus hijos a las 7, a las 6 les queda bien, ¿o no? Depende a qué horas lo alimenten. Si son chiquitos, de pronto no tanto. Si son más grandes, de pronto Pero sí. ¿sabes qué? Me he dado cuenta que, por ejemplo, las señoras están ahí en la cocina lavando las losas, haciendo cosas y están ahí escuchando la casa de oración, ¿no? Sí, ¿cómo te has dado cuenta? A veces nos ha tocado también. Bueno, muy bien. Gracias por estar con nosotros en esta noche, en esta casa de oración. Les amamos muchísimo. Reciban este abrazo. Así, mira, dales un abrazo, amor. Reciban este abrazo en el nombre de Jesús. Recuerda que Dios está contigo y nosotros te queremos mucho. Bendiciones a todos. Chao, chao.